Para el mundo, ella era la deslumbrante esposa trofeo de un millonario implacable, una joya más en su corona de poder. Para él, ella no era más que la amarga llave de una fría venganza, el peón perfecto en su despiadado juego de odio. La encerró en una jaula de oro y cristal, esperando pacientemente el día en que su espíritu se quebrara por completo. Pero nunca, ni en sus más oscuros cálculos, imaginó que el simple sonido de la risa de ella, provocada por otro hombre, sería la chispa que despertaría sus propios demonios de celos y posesión. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El champán sabía a cenizas en la boca de Isabella. Se miró en el reflejo del inmenso ventanal del salón principal, el vestido de novia, una creación de alta costura que costaba más que la casa de su infancia, parecía una mortaja de seda y encaje. A su lado, Damián Alcázar, su esposo desde hacía exactamente 3 horas, mantenía una conversación de negocios con un senador, su rostro tan frío y perfectamente tallado como una escultura de mármol. No la miraba, no la tocaba, su presencia a su lado era meramente un requisito, una declaración de propiedad ante la élite del país que se había reunido para celebrar la unión de 2 de los apellidos más poderosos. La boda del año, la llamaban los periódicos. La sentencia de mi vida, pensaba Isabella con una desolación que le oprimía el pecho. La farsa terminó cuando el último invitado se retiró, dejando tras de sí un silencio que zumbaba en los oídos, pesado y cargado de tensión. Damián se aflojó el nudo de la corbata con un gesto brusco, su primera muestra de emoción en toda la noche. Se acabó el espectáculo, dijo, su voz era un murmullo grave que pareció helar el aire. Ahora, las reglas. Isabella se giró para encararlo, el corazón martilleándole en las costillas, pero se obligó a mantener la barbilla en alto. Su padre, Ricardo de la Vega, la había vendido para salvar su propio pellejo, para evitar la bancarrota total y la humillación pública tras ser aplastado por el imperio de Alcázar. Pero ella no iba a derrumbarse, no frente a él. No necesito reglas, Damián. Sé perfectamente por qué estoy aquí. Soy la garantía viviente de que mi padre no volverá a interferir en tus negocios. Una sonrisa carente de humor torció los labios de Damián. Inteligente. Me ahorras saliva. Pero te equivocas. Eres más que una garantía, Isabella. Eres un recordatorio. Mi recordatorio personal de que los de la Vega siempre pagan sus deudas. Se acercó a ella, sus pasos eran silenciosos y depredadores. Era más alto de lo que parecía, y su presencia física era abrumadora, olía a whisky caro y a un poder innegable. Se detuvo a escasos centímetros de ella, sus ojos oscuros recorriendo su figura con una lentitud insultante, como un mercader evaluando su mercancía. Esta casa es tu mundo ahora. Tienes a tu disposición lujos que ni en tus sueños más salvajes imaginaste. Ropa, joyas, lo que se te antoje pedir al personal. Pero tu libertad se acaba en la puerta de esta mansión. No saldrás sin mi permiso explícito, y rara vez lo tendrás. Tus llamadas serán monitoreadas. Tus visitas, aprobadas por mí. Eres mi esposa ante el mundo, pero aquí dentro, su voz bajó, volviéndose un susurro venenoso cerca de su oído, eres mi prisionera. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la ira superó al miedo. Puedes enjaular mi cuerpo, pero jamás tendrás mi respeto, ni mi alma. Damián se rió, un sonido seco y desagradable. No me interesa tu alma, solo me interesa tu obediencia. Sin decir más, le dio la espalda y subió la majestuosa escalera de caracol. Dormirás en el ala este. Mi habitación está en el oeste. No te atrevas a cruzar ese límite. Esa fue su noche de bodas. 2 personas bajo el mismo techo, separados por un abismo de odio y un pasillo interminable. Los días se convirtieron en semanas, una rutina monótona y asfixiante. Isabella se despertaba en una cama gigantesca y solitaria, desayunaba en un comedor que podría albergar a 50 personas, y deambulaba por los pasillos silenciosos y opulentos de la mansión. Era, como él había dicho, una jaula de oro. Los jardines eran espectaculares, la piscina era olímpica, la biblioteca estaba llena de miles de volúmenes, pero todo se sentía falso, sin vida. Damián apenas interactuaba con ella. A veces compartían la cena en un silencio glacial, él absorto en su tableta, ella pinchando la comida en su plato. Otras veces, él llegaba tarde y ella no lo veía en absoluto. Se cruzaban en los pasillos, y él la miraba como si fuera parte del mobiliario,
una pieza cara pero insignificante. Sin embargo, Isabella se negó a marchitarse. Buscó pequeños actos de rebelión. Conversaba amistosamente con el personal de la casa, para irritación de Damián. Aprendió los nombres de los jardineros, se interesó por la cocinera, una mujer mayor llamada Elena que la miraba con una mezcla de lástima y afecto. En la inmensa biblioteca, se sumergió en la literatura, viajando a otros mundos para escapar de su realidad. Descubrió un piano de cola en el salón de música, cubierto por una lona. Con la ayuda de Elena, lo destapó. Hacía años que no tocaba, desde que las dificultades económicas de su familia la obligaron a abandonar sus lecciones, pero sus dedos aún recordaban las melodías. La música se convirtió en su refugio, las notas flotando en el aire silencioso de la mansión, llenándola con una melancolía que era a la vez triste y hermosa. Una tarde, mientras tocaba una pieza de Chopin, no se dio cuenta de que Damián había llegado a casa más temprano. Él se detuvo en el umbral de la puerta, oculto en las sombras, y la escuchó. No había ira en su rostro, ni desprecio. Había algo más, una expresión indescifrable, una quietud que era casi perturbadora. Isabella sintió una presencia y se detuvo a mitad de una nota. Sus ojos se encontraron a través del salón. El silencio se llenó de una electricidad extraña. No sabía que tocabas, dijo él, su voz neutra, pero había un matiz diferente en ella. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Y que nunca te interesará saber, replicó ella, poniéndose de pie con la intención de marcharse. Él dio un paso dentro de la habitación, bloqueándole el camino. No he dicho que te vayas. ¿Necesito tu permiso también para respirar en esta casa? El desafío en su voz lo hizo apretar la mandíbula. Cuando me desafías de esa manera, sí. Se acercó lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Isabella tuvo que forzarse a no retroceder. ¿Qué es lo que quieres, Damián? Él no respondió de inmediato. Levantó una mano y, con el dorso de sus dedos, rozó su mejilla. El contacto fue tan inesperado que Isabella se quedó paralizada. Su piel era fría, pero donde sus dedos la tocaban, ardía un calor extraño. Me divierte tu espíritu, susurró, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Es como ver a un pájaro exótico batir sus alas contra los barrotes de su jaula. Sigue cantando, Isabella. Me entretiene ver cuánto tardarás en quedarte sin voz. El contacto fue breve, casi inexistente, pero dejó una marca candente en su piel y en su mente. Era la primera vez que la tocaba de una forma que no era para guiarla o sujetarla. Era casi íntimo, pero pervertido por la crueldad de sus palabras. Él quería verla rota. Esa constatación le dio nuevas fuerzas. Él no la rompería. Le demostraría que, incluso en su jaula, ella podía encontrar la manera de volar. El punto de inflexión llegó un martes. Damián le había informado durante el desayuno, con su habitual frialdad, que esa noche tendrían una cena importante en casa. Leonardo Ferrer, un socio crucial, vendrá a discutir los términos finales de un acuerdo. Serás la anfitriona perfecta. Sonreirás, serás encantadora y te retirarás cuando yo te lo indique. Tu perfecta marioneta, querrás decir, murmuró ella, pero él la ignoró. Isabella pasó la tarde sintiéndose ansiosa. La idea de tener que actuar frente a un extraño, de fingir un matrimonio feliz, le revolvía el estómago. Elena la ayudó a elegir un vestido azul zafiro que resaltaba el color de sus ojos y dejaba sus hombros al descubierto. Señorita Isabella, se ve usted como una reina, le dijo la anciana cocinera con una sonrisa genuina. Ojalá él pudiera verla de verdad. Cuando Isabella bajó las escaleras, Damián ya estaba en el vestíbulo, hablando por teléfono. Al verla, se quedó en silencio por un instante. Sus ojos oscuros la recorrieron de pies a cabeza, y por una fracción de segundo, Isabella vio algo en su mirada, una chispa de apreciación, casi de posesión, que le erizó la piel. Pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazada por su máscara de indiferencia. Adecuado, fue su único comentario antes de colgar el teléfono justo cuando sonaba el timbre. Leonardo Ferrer era lo opuesto a Damián. Mientras que su marido era oscuridad e invierno, Leonardo era luz y verano. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos cálidos que parecían ver más allá de la superficie. Cuando Damián los presentó, Leonardo tomó la mano de Isabella y depositó un suave beso en sus nudillos. Señor Alcázar, es un absoluto placer. Damián no hizo justicia a su belleza. Llámeme Isabella, por favor. El placer es mío, señor Ferrer, respondió ella, sorprendida por su propia voz, que sonaba firme y cálida. Leonardo, por favor.
Durante la cena, Damián y Leonardo hablaron de negocios, cifras y proyecciones. Isabella permaneció en silencio, la anfitriona perfecta y silenciosa, tal como se le había ordenado. Sin embargo, notó que Leonardo la miraba con frecuencia, no con la evaluación fría de Damián, sino con una curiosidad amable. En un momento, Damián tuvo que ausentarse para tomar una llamada urgente en su despacho. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Fue Leonardo quien lo rompió. Damián puede ser intenso, dijo con una sonrisa cómplice. Espero que no te haya aburrido con nuestra charla de logística portuaria. Isabella sintió que algo se relajaba en su interior. En absoluto. Es fascinante, mintió ella con una pequeña sonrisa. Aunque debo admitir que no entiendo ni la mitad. Leonardo se rió, y fue un sonido agradable y genuino. ¿Y qué es lo que te fascina a ti, Isabella? Aparte de las complejidades del comercio internacional, claro. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie en semanas le había preguntado qué le interesaba. ¿A mí? Sí. He visto el piano en el salón de música. ¿Tocas? Ella asintió, un rubor subiendo por sus mejillas. Un poco. Solía hacerlo más. Me encantaría escucharte alguna vez, dijo él con sinceridad. La música le da vida a una casa. Y esta casa, si me permite ser franco, es magnífica pero le falta un poco de alma. Sus palabras la tocaron profundamente. Era exactamente lo que ella sentía. Por primera vez en mucho tiempo, conversó. Le habló de su amor por la música clásica, de los libros que había estado leyendo. Leonardo la escuchaba con atención, haciendo preguntas, mostrando un interés real. Y entonces, él dijo algo que la hizo reír. Una broma sobre sí mismo, sobre cómo una vez intentó tocar el violín y sonaba como un gato siendo torturado. Isabella soltó una carcajada, un sonido claro y cristalino que resonó en el comedor silencioso. Hacía tanto tiempo que no se reía así, con ganas, desde el fondo del alma, que el sonido casi la sorprendió a ella misma. Y fue en ese preciso instante que Damián regresó. Se detuvo en la entrada del comedor, con el teléfono aún en la mano. Su mirada se clavó en la escena, su esposa, Isabella, con el rostro iluminado por una alegría que él nunca le había provocado, riendo abiertamente ante el encanto de otro hombre. El mundo de Damián Alcázar se detuvo. Un sentimiento primitivo, un calor volcánico, le subió desde el estómago hasta la garganta, ahogándolo. Era una furia como ninguna que hubiera sentido antes. Era cruda, posesiva. Era un veneno que no sabía que albergaba en sus venas. No era la ira fría y calculadora de su venganza. Esto era diferente, era un infierno personal ardiendo dentro de él. Verla sonreírle a Leonardo Ferrer era como si 1000 cuchillos al rojo vivo se clavaran en su orgullo. Él, que la había comprado, que la poseía, que la consideraba suya hasta el último aliento, tuvo que presenciar como otro hombre le arrancaba esa risa que él ni siquiera sabía que existía. Forzó una sonrisa tensa en su rostro y se acercó a la mesa. Veo que se están divirtiendo. Su voz era seda con filo de navaja. La risa de Isabella murió en sus labios al ver la expresión en los ojos de su marido. Leonardo, ajeno a la tormenta que se gestaba, sonrió. Tu esposa es una mujer encantadora, Damián. Estábamos hablando de música. Sí, encantadora, repitió Damián, y su mirada se posó en Isabella, una mirada tan intensa y oscura que ella sintió que le quemaba la piel. Querida, creo que ya es tarde para ti. Leonardo y yo terminaremos nuestra conversación en mi despacho. La orden era clara. La humillación, pública. Isabella se levantó, sintiendo las miradas de ambos hombres sobre ella. Por supuesto. Leonardo, ha sido un placer conocerte. Igualmente, Isabella, respondió él, poniéndose de pie con caballerosidad. Cuando Isabella pasó junto a Damián, él la sujetó del brazo, sus dedos apretándose como un torniquete. Su rostro estaba a milímetros del suyo, y le susurró, su aliento cargado de una amenaza que le heló la sangre, a tu habitación. Ahora. Y reza, Isabella. Reza para que cuando suba, mi socio ya se haya ido de mi casa. Isabella subió las escaleras con las piernas temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente. El infierno no era la soledad de su jaula. El infierno acababa de empezar, y tenía los ojos oscuros y furiosos de su marido. No sabía qué le esperaba, pero intuía que la dinámica de su extraño matrimonio acababa de cambiar para siempre. La indiferencia de Damián había muerto, y en su lugar había nacido un monstruo de celos que amenazaba con devorarlos a ambos. Isabella no corrió.
Subió cada peldaño de la majestuosa escalera con una dignidad que no sentía, cada paso era un pequeño acto de guerra contra el temblor de sus rodillas. Podía sentir la mirada de Damián clavada en su espalda, una lanza ardiente que la seguía hasta que dobló la esquina del pasillo del ala este. Una vez fuera de su vista, se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos y respirando hondo. El lujoso satén de su vestido se sentía de repente como una segunda piel fría y ajena. Entró en su habitación, un espacio tan grande y desalmado como el resto de la mansión, y no encendió las luces. Se quedó de pie en la oscuridad, escuchando los latidos de su propio corazón, un tambor frenético en el silencio opresivo. Esperó. No sabía cuántos minutos pasaron, cada uno estirándose en una eternidad de anticipación. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. El tiempo había perdido su significado, reemplazado por la certeza de que él vendría. El sonido de pasos decididos en el corredor de mármol le llegó finalmente, inconfundibles, firmes, depredadores. La puerta de su habitación se abrió sin previo aviso, un golpe seco que la hizo sobresaltarse. La silueta imponente de Damián se recortó contra la luz del pasillo antes de que entrara y cerrara la puerta tras de sí, sumiéndolos de nuevo en la penumbra. «¿Te gusta la oscuridad?», dijo él. No era una pregunta. Combina con el ambiente de esta casa. Su voz era apenas un murmullo, pero estaba cargada de una furia controlada que era mucho más aterradora que los gritos. «¿Qué ambiente, Isabella? Ilumíname. ¿El de una esposa desagradecida que se burla de su marido en su propia mesa?». Isabella se obligó a darse la vuelta, a enfrentarlo. ¿Burlarme? Estaba teniendo una conversación. O tal vez esa palabra no existe en tu vocabulario. Pudo ver el brillo de sus ojos en la oscuridad, fijos en ella. «No te hagas la inocente conmigo». Lo vi. La forma en que te iluminabas para él. La forma en que le ofrecías esa risa que yo jamás he escuchado. Te veías feliz. La última palabra la escupió como si fuera veneno. «La felicidad es un sentimiento que tú te has encargado de erradicar de mi vida», replicó ella, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo. «¿Por qué te importa? ¿Hiere tu orgullo que otro hombre pueda hacerme sonreír cuando tú solo sabes provocarme miedo o indiferencia?». El sonido de su avance fue rápido, 2 pasos largos y silenciosos que acabaron con la distancia entre ellos. La agarró por los brazos, sus dedos se clavaron en la delicada piel por encima de sus codos. No la lastimó, pero la fuerza de su agarre era una clara advertencia, una afirmación de poder. Estaba tan cerca que podía oler el aroma a whisky en su aliento y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Todo lo que haces me importa. Cada respiro que tomas en mi casa me importa. Y más te vale que entiendas esto de una vez por todas. Tus sonrisas me pertenecen. Tus lágrimas me pertenecen. Tu cuerpo». Su voz se quebró en un susurro áspero y bajo mientras su mirada descendía hasta sus labios. «Me pertenece. No lo comparto con nadie». El miedo inicial de Isabella comenzó a ser reemplazado por una indignación ardiente. Forcejeó, intentando liberarse, pero era como luchar contra una estatua de hierro. «Suéltame. No te pertenezco. Soy la prisionera de un trato sucio, no tu propiedad». Su desafío pareció avivar las llamas de su ira en lugar de apagarlas. Su otra mano se alzó y le agarró la barbilla, forzándola a mirarlo a los ojos. Sus rostros estaban a milímetros de distancia. «Error, Siseo. El trato fue por la prisionera, sí, pero el matrimonio te convirtió en mi propiedad. ¿No entiendes la diferencia, esposa?». La palabra esposa sonó como el más sucio de los insultos en sus labios. «¿Disfrutaste el espectáculo que le diste a Ferrer? ¿Te sentiste deseada, coqueteando bajo mi techo?». «¿Coquetear? Eres un paranoico». Fue una conversación educada. Tu risa no fue educada. Fue una invitación. Le estabas mostrando la mercancía. Y resulta que esa mercancía es mía. Su pulgar rozó su labio inferior, un gesto que debería haber sido sensual pero que se sintió como una marca de fuego, un acto de posesión. Isabella sintió una oleada de repulsión, y al mismo tiempo, una corriente eléctrica traicionera que le recorrió el cuerpo. Era la proximidad, la tensión cruda y peligrosa que vibraba entre ellos. Él vio en mí una persona, algo que tú eres incapaz de hacer. Él vio lo que yo le permití ver. Una mujer hermosa adornando mi mesa, su voz era un gruñido bajo. Pero cometiste un error. Le hiciste pensar que podía haber algo más. Le hiciste pensar que mi mujer estaba disponible para su entretenimiento. Y eso, Isabella, es un insulto que no toleraré.
La soltó tan bruscamente como la había agarrado, haciéndola trastabillar hacia atrás. Caminó por la habitación como un tigre enjaulado, su energía furiosa llenando cada rincón. A partir de mañana, esto cambia, declaró, deteniéndose junto a la ventana y mirando hacia los jardines oscuros. Creí que con encerrarte aquí sería suficiente. Claramente, te di demasiada libertad. Isabella lo observó, el corazón latiéndole desbocado. ¿Qué más quieres quitarme? ¿El aire que respiro? Damián se giró, y una sonrisa torcida, cruel, se dibujó en sus labios. Al contrario, no voy a quitarte nada. Voy a darte más. Mucho más, de mí. El desconcierto de Isabella debió ser evidente. A partir de mañana, continuó él, acercándose de nuevo, su furia ahora enfriada en una determinación gélida, desayunarás conmigo, almorzarás conmigo y cenarás conmigo. Todos los días. Ya no más comidas solitarias en este comedor. Si tengo reuniones, esperarás por mí. Quiero verte, quiero saber dónde estás y qué estás haciendo a cada momento. Ya no serás una sombra en esta casa, serás mi esposa, con todo lo que ello implica. Eso no es un regalo, es una tortura, susurró ella, horrorizada. Es tu nueva realidad, replicó él. Se inclinó, su rostro de nuevo muy cerca del de ella. Querías atención, ¿no es así? Querías que te viera como una persona. Pues felicidades, Isabella, tienes toda mi atención. Veremos cuánto te gusta. Se enderezó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró por encima del hombro. Y una cosa más. Ese vestido. Quítatelo. Lo eligió Elena, supongo. Mañana mi asistente te enviará una selección de ropa aprobada por mí. Vestirás como yo diga, cuando yo lo diga. No quiero volver a verte usando algo que podría darle ideas equivocadas a otro hombre. ¿Queda claro? Sin esperar respuesta, salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo que resonó en el silencio como el cerrojo de una celda. Los días siguientes fueron un infierno sutil y enloquecedor. Damián cumplió su palabra. Cada mañana, cuando Isabella bajaba a desayunar, él ya estaba allí, leyendo el periódico financiero, esperándola. Las comidas se convirtieron en ejercicios de tensión prolongada. Él apenas hablaba, pero sus ojos la seguían constantemente, evaluando cada uno de sus movimientos. La observaba mientras comía, mientras bebía su café, mientras miraba por la ventana. Su presencia era un peso constante, una vigilancia silenciosa que le ponía los nervios de punta. Si ella se retiraba a la biblioteca, él aparecía al rato con el pretexto de buscar un libro, quedándose a trabajar en la misma mesa. Si ella intentaba tocar el piano, él se sentaba en un sillón cercano, ostensiblemente leyendo informes, pero ella podía sentir su atención fija en ella, en sus manos, en la música. Era una guerra psicológica. Él la estaba cercando, eliminando sus espacios seguros uno por uno, forzándola a una intimidad sin afecto, a una compañía sin consuelo. Y tal como había prometido, cajas de ropa nueva llegaron. Vestidos elegantes, de cortes impecables, pero de colores sobrios y cuellos altos. Eran hermosos, caros, y completamente impersonales. Se sintió como una muñeca a la que le cambiaban el atuendo a gusto de su dueño. Elena la miraba con pena, y los demás miembros del personal se movían por la casa con un cuidado extra, como si temieran encender una mecha invisible. La mansión, que antes era silenciosa y solitaria, ahora vibraba con una tensión palpable. Una noche, durante la cena, Isabella no pudo más. El silencio era tan denso que podía cortarse con el cuchillo de la carne. Si vas a obligarme a soportar tu compañía, al menos podrías tener la decencia de hablar, dijo de repente, su voz sonando más alta de lo que pretendía. Damián levantó la vista de su plato, sus ojos oscuros insondables. ¿Y de qué te gustaría hablar, Isabella? ¿Del tiempo? ¿O quizás de cómo te pareció mi socio, Leonardo? El veneno en su tono era inconfundible. No empieces, Damián. Tú empezaste. Tú querías conversación. Te estoy dando conversación, replicó él, dejando los cubiertos a un lado. ¿Qué fue lo que te dijo que te hizo reír de esa manera? ¿Te contó un chiste? ¿Te prometió un mundo donde los hombres te tratan como a una princesa y no como al pago de una deuda? Me trató como a un ser humano, espetó ella, la ira vibrando en su voz. Algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Él se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad depredadora. Se sirvió una copa de vino, sin ofrecerle a ella. Te equivocas. No lo he olvidado.
Simplemente no creo que te lo merezcas. No después de lo que tu padre me hizo. Yo no soy mi padre. Lleva su sangre y su apellido. O lo llevabas. Ahora llevas el mío, dijo él, dando un sorbo a su vino. Se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de ella. Isabella se tensó, sintiendo su proximidad como una amenaza física. Él colocó sus manos sobre sus hombros, sus dedos masajeando suavemente la tensión en su cuello. El gesto era extrañamente posesivo, casi tierno, pero sus palabras eran todo lo contrario. Tienes que entender tu lugar aquí, Isabella. Cuanto antes lo hagas, más fácil será todo para ti, susurró cerca de su oído. Sus dedos se deslizaron por su clavícula, provocándole un escalofrío. Tú no estás aquí para ser feliz. Estás aquí para ser mi esposa. Mi recordatorio. Mi castigo a los de la Vega. Su aliento cálido contra su piel era una contradicción a la frialdad de su mensaje. Isabella cerró los ojos, sintiéndose atrapada entre la repulsión por su crueldad y una respuesta física incontrolable a su toque. Este era su juego, confundirla, dominarla, mantenerla siempre fuera de equilibrio. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Damián le anunció por la mañana: esta noche iremos a la gala benéfica anual de la Cámara de Comercio. Es el evento social más importante del año. Necesito que el mundo nos vea como una pareja poderosa y unida. Estarás a mi lado toda la noche. Sonreirás. Y no te separarás de mí ni un solo segundo. La idea de enfrentarse a toda esa gente, de fingir de nuevo, la llenó de pavor. Pero lo peor fue el destello en los ojos de Damián cuando lo dijo. No era solo un evento social para él. Era una demostración de poder. Una exhibición pública de su posesión más preciada y controlada, ella. La noche de la gala, Damián entró en su habitación mientras ella terminaba de arreglarse. Llevaba un vestido de noche negro, largo hasta el suelo, elegante y severo, uno de los que él había aprobado. Se sentía como una viuda en un funeral. Él la observó desde el umbral, impecable en su smoking. En su mano traía una caja de terciopelo. «Te falta algo», dijo, acercándose. Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba un collar de diamantes y zafiros azules, a juego con el vestido que usó la noche de la cena con Leonardo. Las piedras brillaban con una luz fría y deslumbrante. Era, sin duda, una de las joyas más espectaculares que había visto en su vida. «Es hermoso», admitió ella en un susurro. «Póntelo». Le dio la espalda, recogiendo su cabello para que él pudiera abrocharlo. Sintió sus dedos fríos rozar la nuca, y contuvo la respiración. El peso del collar sobre su piel se sintió como unas cadenas de lujo. «Combina con tus ojos», dijo él en voz baja, su aliento rozando su oreja. «Y con el vestido que tanto le gustó a Ferrer». El golpe fue sutil, pero directo. Este collar no era un regalo. Era una marca. Un recordatorio de quien mandaba. La gala era un torbellino de caras sonrientes, susurros y miradas curiosas. Damián cumplió su promesa. Su mano nunca abandonó la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que para el mundo parecía de afecto. La guiaba a través de la multitud, presentándola a gente importante, siempre con la misma frase: «Les presento a mi esposa, Isabella». Ella sonreía, asentía, decía las palabras correctas, sintiéndose como una autómata. El alcohol fluía, la música sonaba, y la farsa era agotadora. Y entonces, a través del salón abarrotado, lo vio. Leonardo Ferrer, charlando animadamente en un grupo. Sus ojos se encontraron con los de Isabella, y él le dedicó una sonrisa cálida y genuina. El corazón de Isabella dio un vuelco. Sintió la mano de Damián apretarse en su espalda, una advertencia silenciosa. Sabía que él también lo había visto. Como si fuera una pesadilla hecha realidad, Leonardo se disculpó con su grupo y comenzó a caminar hacia ellos. «Esto se va a poner interesante», murmuró Damián, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. «Sonríe, querida. El espectáculo va a comenzar». Isabella sintió como el cuerpo de Damián se tensaba a su lado, sus músculos se convertían en acero bajo el impecable smoking. Su mano en la espalda de ella, que antes había sido una advertencia de acero, ahora se sentía como una garra posesiva, los dedos apretándose casi imperceptiblemente en la delicada tela de su vestido. «Damián, Isabella, qué maravillosa sorpresa», dijo Leonardo con una sonrisa radiante, ajeno por completo al volcán que estaba a punto de entrar en erupción a su lado. Se detuvo frente a ellos, su presencia era un contraste de luz y calidez contra la sombra helada que emanaba de Damián. «Isabella»,
estás deslumbrante esta noche. Ese collar es espectacular, parece hecho para ti. Isabella forzó una sonrisa, sintiendo la presión de los dedos de Damián como 5 puntos de fuego en su espalda. Gracias, Leonardo. Tú también estás muy elegante. Damián inclinó la cabeza, su rostro una máscara de fría cortesía que no llegaba a sus ojos oscuros, donde ardía un fuego gélido. Ferrer, no sabía que te interesaban este tipo de eventos. Son un mal necesario para hacer buenos contactos, replicó Leonardo, riendo. Pero ver caras amigas siempre lo hace más llevadero. De hecho, Isabella, estaba pensando en lo que hablamos la otra noche, sobre tu talento con el piano. El corazón de Isabella se detuvo por un segundo. Sintió a Damián tensarse aún más, si eso era posible. Oh, por favor, apenas sé tocar. No seas modesta. Mi familia patrocina un pequeño recital para el orfanato de Santa Catalina el próximo mes. Es algo íntimo, nada grandilocuente. Me preguntaba si te gustaría considerar tocar una pieza. Sería por una buena causa, y estoy seguro de que el público quedaría encantado. La oferta era amable, inocente, y en cualquier otra circunstancia, Isabella se habría sentido conmovida. Pero en ese momento, con Damián a su lado, las palabras de Leonardo sonaron como una sentencia de muerte. El silencio que siguió duró apenas un par de segundos, pero se sintió como una eternidad. Fue Damián quien lo rompió, su voz era un ronroneo suave y peligroso que le erizó la piel a Isabella. Esa es una oferta muy generosa, Leonardo, pero me temo que mi esposa y yo tenemos una agenda social muy ocupada para el próximo mes. Luego, deslizó su mano desde la espalda de Isabella hasta su cintura, tirando de ella con una fuerza innegable hasta que su cuerpo quedó completamente pegado al suyo, su cadera presionando contra la de él. La posesión del gesto fue tan flagrante, tan inequívoca, que era un grito silencioso para cualquiera que prestara atención. Además, continuó Damián, bajando la mirada hacia Isabella con una falsa sonrisa de adoración que la aterrorizó, su talento es algo que prefiero guardar para mis oídos. Un placer privado, si me entiendes. Las palabras estaban cargadas de un doble sentido tan íntimo y vulgar que Isabella sintió la sangre subirle a las mejillas. La estaba humillando, reclamándola como a una posesión exclusiva frente al hombre que él consideraba una amenaza. Leonardo pareció captar finalmente una parte de la tensión. Su sonrisa vaciló por un instante. Oh, por supuesto. Entiendo. No quería ser inoportuno. No te preocupes. Ahora, si nos disculpas, necesito robarme a mi esposa. Le prometí un baile, dijo Damián, y sin esperar respuesta, la guió hacia la pista de baile, su agarre en su cintura era de hierro. No le preguntó, se lo ordenó con la presión de su mano. La música era un vals lento y elegante, pero el agarre de Damián no tenía nada de elegante. La sujetó con fuerza, sus cuerpos pegados desde el pecho hasta los muslos, obligándola a seguir sus pasos expertos. Estaban tan cerca que ella podía sentir el ritmo furioso de su corazón contra el suyo, o tal vez era al revés. ¿Estás satisfecho?, siseó Isabella en voz baja, su rostro a centímetros del suyo, manteniendo una sonrisa brillante para el público que los observaba. ¿Has dejado claro que soy tu perra encadenada? Su mirada oscura ardió con una intensidad salvaje. Todavía no. Pero estamos llegando a eso, replicó él, su voz era un murmullo que vibraba contra su piel. Debiste ver tu cara cuando él se acercó. Te iluminaste como un faro en la noche. ¿Tenías tantas ganas de verlo? ¿Esperabas que viniera a rescatarte, princesita? Estaba siendo educada. Algo que tú, con todo tu dinero, nunca lograste comprar. Su mano libre, la que sostenía la de ella, apretó con fuerza. No provoques a la bestia que has despertado, Isabella. Te juro que no te va a gustar. Tú eres la bestia, Damián. Siempre lo has sido. Él la hizo girar bruscamente, su cuerpo chocando contra el suyo con más fuerza. Sus labios estaban casi rozando su oreja. Y tú sigues bailando conmigo. ¿Qué te dice eso? Bailaron en silencio el resto de la canción, una batalla silenciosa librada en la pista de baile. Para el resto del mundo, eran la imagen de la pasión y el poder, el millonario y su bella esposa perdidos en su propio mundo. Pero para Isabella, era el abrazo de su carcelero, una advertencia de la furia que la esperaba en casa. Tan pronto como terminó la música, Damián la apartó de la pista. Nos vamos. La gala no ha terminado. Para nosotros sí, dijo con una finalidad que no admitía discusión. Se despidieron brevemente del anfitrión, con Damián manteniendo su papel de marido devoto,
y salieron al aire frío de la noche. El chófer los esperaba con la puerta del lujoso sedán abierta. El viaje a casa fue una tortura de silencio. Isabella miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como borrones, sintiendo la presencia de Damián a su lado como un bloque de granito cargado de electricidad. Él no la miraba, pero la tensión era tan densa que era casi difícil respirar. La fachada se rompió en el momento en que la pesada puerta de la mansión se cerró detrás de ellos, sumiéndolos en la penumbra del vestíbulo. «Sube a mi habitación», ordenó él, su voz era plana, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más amenazante. «No», replicó ella, dándose la vuelta para enfrentarlo. «Ya he terminado de seguir tus órdenes por hoy». Damián se quitó lentamente la chaqueta del smoking y la arrojó sobre un sillón cercano. Se aflojó la pajarita con un tirón brusco. Cada movimiento era lento, deliberado, el de un depredador que se prepara para atacar. Esa no era una sugerencia. Se acercó a ella, y Isabella, a pesar de su resolución, dio un paso instintivo hacia atrás, chocando contra la fría madera de la puerta. Él sonrió, una curva cruel en sus labios. «No hay a dónde huir, Isabella. No en mi casa». Apoyó ambas manos en la puerta, a cada lado de la cabeza de ella, atrapándola. «Ahora, vamos a hablar de tu amiguito Leonardo». «¿De qué quieres hablar?» «No hay nada que hablar. Es un hombre amable que cometió el error de tratarme con decencia. Lo siento si eso te resulta un concepto extraño». Su cercanía era sofocante, su colonia mezclada con un olor a pura rabia masculina la envolvía. «Amable. Decente», repitió las palabras como si fueran un chiste de mal gusto. «Dime, ¿qué más hizo ese hombre tan amable? ¿Te rozó la mano cuando pensaba que yo no miraba? ¿Te susurró al oído lo mucho que le gustaría quitarte ese collar que llevo puesto, pieza por pieza, en la oscuridad?» La crudeza de sus palabras la golpeó como una bofetada. «Eres repugnante. Estás enfermo de celos». «Sí», gritó él, su voz resonando en el vestíbulo silencioso, su control finalmente roto. Golpeó la puerta con el puño, a escasos centímetros de su rostro, haciendo que ella se encogiera. «Sí, estoy enfermo. Enfermo de verte sonreírle a él. Enfermo de pensar en cómo te miraba, como si pudiera desvestirte con sus ojos. ¿Te gustó, Isabella? ¿Te excitó sentir la mirada de otro hombre sobre ti?» La sujetó por los hombros, sus dedos se hundieron en su carne, sacudiéndola ligeramente. «Contéstame. ¿Disfrutaste provocándome?» Lágrimas de rabia y frustración brotaron en los ojos de Isabella. «Lo único que disfruto es cada segundo que no tengo que verte la cara. Te odio, Damián. Te odio con cada fibra de mi ser». «Mentirosa», rugió él, su rostro se contrajo por el dolor y la furia. «Odias desearme tanto como yo te deseo a ti». Y antes de que ella pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera replicar, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso. Fue un acto de posesión, una toma de territorio. Fue hambriento, furioso y brutal. Sus labios se movieron contra los de ella con una fuerza que le robó el aliento, castigándola, reclamándola. Isabella luchó, golpeando su pecho con los puños, pero era como golpear una pared. Él la inmovilizó contra la puerta, su cuerpo poderoso aprisionando el de ella por completo. Y entonces, justo cuando la rabia de ella estaba en su apogeo, algo cambió. La furia del beso se transformó en una desesperación cruda. Su agarre en sus hombros se suavizó, y sus manos se deslizaron hacia su espalda, atrayéndola aún más hacia él. Su boca se volvió menos exigente, más exploratoria, y un gemido bajo y gutural escapó de su garganta. Fue ese sonido, ese atisbo de vulnerabilidad en la bestia, lo que la desarmó. Una oleada de calor confuso la recorrió, una traición de su propio cuerpo. La ira que la había sostenido se disolvió en un mar de sensaciones contradictorias. El miedo, el odio, y debajo de todo, una chispa de algo oscuro y prohibido, el deseo. Su resistencia flaqueó. Sus puños se abrieron, y sus manos se apoyaron en su pecho. Por una fracción de segundo de locura, su cuerpo se inclinó hacia el de él, y sus labios respondieron a los suyos, devolviendo la intensidad del beso. Fue un momento de anarquía emocional, un cortocircuito en su alma. Damián sintió el cambio, la rendición momentánea. Profundizó el beso, una de sus manos subió por su espalda hasta enredarse en su cabello, inclinando su cabeza para tener un mejor acceso. Era un beso que lo consumía todo, una fusión de odio y necesidad que no tenía ningún sentido y, sin embargo, se sentía como lo único real que había existido entre ellos. Fue ella quien rompió el hechizo.
Con un grito ahogado, reunió todas sus fuerzas y lo empujó. Tropezaron hacia atrás, separándose. Ambos estaban sin aliento, con los labios hinchados y los ojos encendidos. Se miraron fijamente en la penumbra del vestíbulo, el aire crepitando con la tensión de lo que acababa de suceder. El rostro de Damián era una mezcla de triunfo, confusión y un atisbo de shock, como si él mismo estuviera sorprendido por su propia falta de control y por la respuesta de ella. Isabella se llevó una mano temblorosa a los labios. Se sentía violada y, lo que era peor, cómplice. Había odiado el beso y, por un instante aterrador, lo había deseado. Esa dualidad la aterrorizaba más que la propia furia de Damián. No vuelvas a tocarme, jadeó, su voz apenas un susurro roto. Damián no respondió. Pasó una mano por su propio cabello, su pecho subía y bajaba rápidamente. La expresión de su rostro era indescifrable mientras la observaba. Parecía estar luchando una batalla interna tan feroz como la que acababan de librar físicamente. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras, esta vez hacia su propia ala, el ala oeste. La dejó sola en el vestíbulo, temblando, confundida y profanada, no solo por su beso, sino por la traicionera respuesta de su propio cuerpo. Los días siguientes fueron extraños, llenos de un silencio más pesado y significativo que antes. Damián retomó su rutina de vigilancia, pero algo había cambiado fundamentalmente. Las miradas que se lanzaban a través de la mesa del comedor ya no eran solo de odio y desafío. Ahora había una conciencia del otro, una memoria compartida de ese momento de locura en el vestíbulo. A veces, Isabella sorprendía a Damián mirándola a los labios, y sentía un calor vergonzoso extenderse por su piel. Él, por su parte, parecía aún más temperamental, pasando de un humor sombrío a una irritabilidad explosiva por la más mínima cosa. Estaban atrapados en una nueva fase de su guerra, una donde un arma nueva y peligrosa había sido introducida en el arsenal, el deseo. Aproximadamente una semana después del incidente, Damián la abordó después de la cena. Había estado callado y pensativo durante toda la comida. «Prepara una maleta», dijo de repente, su voz era grave y no admitía réplica. Isabella levantó la vista, desconcertada. «¿A dónde voy?». Una sonrisa casi imperceptible jugó en los labios de Damián, pero no llegó a sus ojos. «Te equivocas. No vas a ninguna parte. Nos vamos». «¿Nosotros? ¿A dónde?», preguntó ella, un mal presentimiento instalándose en la boca de su estómago. «Tengo una casa en la costa. Un lugar aislado, privado. Pasaremos un tiempo allí. El aire de la ciudad parece estar afectándote». «No quiero ir a ninguna parte contigo», dijo ella con firmeza. Él se levantó de la mesa y se acercó a su silla, apoyándose en el respaldo. Su presencia era una vez más abrumadora. Se inclinó hasta que su boca estuvo cerca de su oído. «Isabella, después de lo que pasó la otra noche, creo que ambos necesitamos un cambio de escenario. Y voy a asegurarme de que el único hombre que veas, el único hombre que te hable, el único hombre que te toque, sea yo. No me estás entendiendo. Esto no es una petición. Empaca. Nos vamos mañana al amanecer». El terror puro y absoluto la invadió. Aislada. Lejos de todo. Sola con él, con la bestia que había despertado. Sola con la tensión insoportable que ahora crecía entre ellos como una mala hierba venenosa. Se dio cuenta de su plan, no le bastaba contenerla en su jaula de oro. Ahora quería llevarla a un desierto donde él fuera la única forma de vida. Su venganza estaba tomando una nueva y mucho más aterradora forma, una que amenazaba no solo con romper su espíritu, sino con consumir por completo lo que quedaba de su alma. La casa en la costa era una obra maestra de la arquitectura moderna, un cubo de cristal y hormigón blanco encaramado sobre un acantilado privado, con vistas a un mar infinito y salvaje. Era hermosa, deslumbrante, y la prisión más perfecta que Isabella había visto jamás. No había vecinos a la vista, solo el rugido constante de las olas rompiendo contra las rocas y el grito solitario de las gaviotas. Durante el largo y silencioso viaje en coche, Damián no había dicho una palabra, pero su tensión era un tercer pasajero en el vehículo. Ahora, mientras el personal de la casa llevaba su equipaje adentro, él se paró junto a ella en la inmensa terraza que flotaba sobre el océano. «Aquí no hay distracciones», dijo él, su voz era casi engullida por el sonido del mar. «No hay socios de negocios encantadores. No hay galas sociales. No hay nadie más». Se giró para mirarla, sus ojos oscuros reflejando el azul profundo del agua. «Solo tú. Y yo». Isabella abrazó su propio cuerpo,
sintiendo el frío del viento marino a través de su ropa. Has conseguido tu desierto, Damián. Felicidades. ¿Qué esperas que haga aquí? Marchitarme más rápido. Una sombra de algo parecido al dolor cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de ser reemplazada por su habitual dureza. Esperaría que entendieras la lección. Pero sigues luchando. Sigues desafiándome con la mirada. Se acercó, invadiendo su espacio personal como siempre hacía. Esta es la nueva regla, Isabella. No hay reglas. No hay alas separadas de la casa. Solo hay una suite principal. La nuestra. El corazón de Isabella se hundió. El pánico, frío y agudo, la atravesó. No dormiré contigo. Dormirás en la misma habitación. En la misma cama. Puedes construir una muralla de almohadas si quieres, me da igual. Pero te veré cuando me despierte, y serás lo último que vea antes de cerrar los ojos. Vas a acostumbrarte a mi presencia hasta que sea tan natural para ti como respirar. La idea era monstruosa. Una tortura íntima y prolongada diseñada para romperla de una manera que la simple vigilancia nunca podría. La primera noche fue un infierno de tensión. La cama era gigantesca, pero la presencia de Damián a su lado la convertía en una pequeña isla en un océano de peligro. Isabella se acostó en el borde mismo, de espaldas a él, con cada músculo de su cuerpo tenso, escuchando su respiración lenta y profunda, esperando un movimiento, un toque que nunca llegó. Él simplemente se acostó y, después de lo que pareció una eternidad, su respiración se igualó en el sueño, dejándola a ella despierta en la oscuridad, escuchando las olas y su propio corazón desbocado. Los días siguientes se establecieron en una rutina extraña. Damián trabajaba varias horas al día en un despacho con vistas al mar, dejándola a ella relativamente sola. Pero era una libertad ilusoria. Ella sabía que él estaba allí, a solo unos metros de distancia. Caminaba por la playa privada, dejando que el agua fría lamiera sus pies, sintiendo la inmensidad del océano como un eco de su propia soledad. Se sentaba en la terraza durante horas, leyendo, pero las palabras se mezclaban en la página. Estaba constantemente en alerta, siempre consciente de él. Él cumplió su palabra. Compartían todas las comidas. Nadaban en la piscina infinita que se fundía con el horizonte, él con sus largos y poderosos trazos, ella manteniéndose en el extremo opuesto. Y por la noche, compartían la cama en un silencio tenso y cargado. No se tocaban, pero el espacio entre ellos crepitaba con palabras no dichas, con el recuerdo de aquel beso violento y la innegable corriente física que vibraba entre ellos. Una tarde, una tormenta se formó en el horizonte, trayendo nubes oscuras y un viento furioso que azotaba la casa. Isabella estaba en el salón principal, viendo las olas chocar contra las rocas con una violencia hipnótica. La fuerza de la naturaleza era aterradora y, sin embargo, extrañamente reconfortante, como si el caos exterior finalmente coincidiera con el que sentía por dentro. Damián entró en la habitación y se quedó de pie junto a la ventana, a su lado. No hablaron durante un largo rato, ambos observando la tormenta. «¿Le tienes miedo?», dijo él de repente. Su voz era tranquila. «¿A la tormenta?». «A mí». Isabella tardó un momento en responder. «No te tengo miedo», mintió ella, aunque no estaba del todo segura de que fuera una mentira. Era algo más complejo que el miedo. «Te desprecio. Es diferente». Él se giró para mirarla. La luz de los relámpagos iluminó su rostro, dándole un aspecto de dios antiguo y enojado. «¿Estás segura? Porque cuando te besé, por un segundo, no sentí desprecio». El recuerdo la quemó, trayendo un rubor de vergüenza e ira a sus mejillas. «Estabas borracho de celos y poder. Yo estaba aterrorizada. Eso es todo lo que pasó». «No», insistió él, su voz era un susurro grave. Dio un paso hacia ella. «Había algo más. Lo sentiste. Admítelo, aunque sea solo para ti misma. Debajo de todo el odio, me deseas. De la misma forma retorcida y oscura en que yo te deseo a ti». Otro relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno que hizo temblar los cristales. En un impulso de rabia y desesperación, Isabella lo abofeteó. El sonido de la bofetada fue agudo y claro, incluso por encima del rugido de la tormenta. «Nunca», siseó ella, su pecho subiendo y bajando con agitación. «Nunca desearía a un monstruo como tú». La mejilla de Damián estaba roja por la marca de su mano. No reaccionó con ira. Una extraña calma se apoderó de su rostro, pero sus ojos ardían con una intensidad que la paralizó. Lentamente, levantó la mano y rozó su propia mejilla,
sin dejar de mirarla. Luego, con la misma lentitud, acercó esa mano al rostro de ella. Isabella retrocedió, pero él fue más rápido. La agarró suavemente por la nuca, sus dedos enredándose en su cabello, mientras su pulgar acariciaba la piel justo debajo de su ojo, donde una lágrima de rabia amenazaba con caer. Cada vez que me desafías, Isabella, cada vez que me miras con ese fuego en los ojos. Su voz era ronca, cargada de una emoción que ella no podía descifrar. Solo haces que te desee más. Me recuerdas que estás viva debajo de toda esa frialdad que intentas proyectar. Me haces sentir vivo. Y odio eso tanto como lo necesito. Su confesión la dejó sin aliento. Era la cosa más vulnerable, más honesta que le había dicho jamás. La tormenta dentro de él parecía coincidir con la de fuera. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera protestar, él se inclinó y la besó de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No había violencia, ni ira. Fue un beso de desesperación, de necesidad cruda. Sus labios eran suaves y suplicantes al principio, probando, preguntando. Y el cuerpo de Isabella, el traidor, respondió. El anhelo que había estado reprimiendo, la confusión que la había estado atormentando, todo se fusionó en una única y abrumadora oleada de necesidad. Sus manos, que habían estado en puños a sus costados, se elevaron y se aferraron a sus brazos, como si temiera ahogarse y él fuera su único salvavidas. Le devolvió el beso, y esta vez no hubo dudas, solo una entrega imprudente al caos del momento. Él gimió contra su boca, un sonido de alivio y triunfo, y la atrajo más cerca, su cuerpo se amoldó al de ella como si hubieran sido hechos el uno para el otro. El beso se profundizó, volviéndose apasionado, hambriento. Sus lenguas se encontraron en una danza febril. La mano de él se deslizó desde su nuca por su espalda, deteniéndose en la curva de su cintura, apretándola contra él. Podía sentir el duro contorno de su deseo contra ella, y en lugar de miedo, una oleada de poder femenino la recorrió. Esto no era una rendición. Era un encuentro de iguales, dos tormentas colisionando. La levantó del suelo sin esfuerzo y la llevó, sin romper el beso, a través del salón y por el pasillo hacia su habitación. La depositó suavemente sobre la cama, la tormenta rugiendo afuera como la banda sonora de su rendición mutua. La ropa se sintió como un obstáculo, una barrera que ambos estaban desesperados por eliminar. Sus manos temblaban mientras desabrochaba los botones de su camisa, mientras se luchaba con la cremallera de su vestido. Sus pieles se encontraron, calientes, eléctricas. Sus cuerpos se hablaron en un lenguaje que no requería palabras, un lenguaje de caricias desesperadas y besos hambrientos. Isabella, jadeó él contra su piel, su nombre era una oración, una maldición, una súplica. Aquella noche, en medio de la tormenta, Isabella y Damián hicieron el amor. No fue tierno ni dulce. Fue salvaje, apasionado, una liberación de meses de tensión reprimida, odio, deseo y una extraña y retorcida forma de anhelo. Fue la colisión de dos almas solitarias que se habían encontrado en un campo de batalla, y en lugar de destruirse, habían decidido inmolarse juntas en una pira de pasión. Cuando Isabella despertó a la mañana siguiente, la tormenta había pasado. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, limpia y brillante. Estaba envuelta en los brazos de Damián, su cabeza descansaba sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Él todavía dormía, su rostro en reposo se veía más joven, vulnerable, libre de la crueldad habitual. Los recuerdos de la noche anterior la inundaron, trayendo una mezcla de vergüenza, incredulidad y un calor que no tenían nada que ver con los rayos del sol. ¿Qué había hecho? Había dormido con su carcelero. Había encontrado placer en los brazos del hombre que juró odiar. Se deslizó fuera de su abrazo con cuidado, se envolvió en una bata y salió a la terraza. El aire era fresco y olía a lluvia y sal. El mar estaba en calma, de un azul sereno. Se sentía como el día después de la creación del mundo. No te vayas. La voz de Damián la hizo sobresaltarse. Se giró y lo vio de pie en la puerta, con el torso desnudo y solo unos pantalones de pijama puestos. La miraba no con posesión, sino con una extraña incertidumbre, casi con miedo. Necesitaba aire, dijo ella en voz baja. Él caminó hacia ella y se detuvo a su lado, sin tocarla. Ambos miraron el mar. Lo de anoche, empezó él, pero su voz se apagó. Fue un error, dijo ella rápidamente, aunque la palabra le supo a mentira en la boca. No, dijo él con una firmeza silenciosa. No lo fue. Fue lo único real que ha sucedido entre nosotros desde que nos conocimos. Se giró para mirarla,
Sus ojos oscuros eran serios y estaban llenos de una emoción que ella nunca había visto antes. Odio a tu padre, Isabella. Arruinó a mi familia. Mi padre se quitó la vida por su culpa. Juré vengarme. Juré quitarle lo que más valoraba, y luego supe de ti, su única hija. El plan era simple, casarme contigo, arruinarte, humillarlo a través de ti. Pero el plan era un defecto desde el principio. Le tomó la mano, sus dedos se entrelazaron con los de ella. Desde el primer momento en que te vi, ese día en la oficina de mi abogado para firmar el acuerdo, algo cambió. Vi tu orgullo, tu fuego, y en lugar de querer apagarlo, me encontré fascinado. Cada acto tuyo de rebelión, cada palabra de desafío, solo alimentaba una obsesión que no entendía. Y cuando te vi reír con Ferrer, me volví loco. No era el orgullo herido de un propietario. Era otra cosa. La idea de que otro hombre pudiera darte la felicidad que yo te estaba negando, me destrozó por dentro. Suspiró, una exhalación temblorosa. No sé amar, Isabella. No sé cómo. Mi vida ha sido construir un imperio sobre las ruinas que tu padre ayudó a crear. Pero esto que siento por ti, apretó su mano, esto que me hace querer quemar el mundo cuando otro hombre te mira, pero que al mismo tiempo me hace querer darte todo lo que he construido, esto tiene que ser lo más cercano que jamás estaré de ello. Lo que pasó anoche no fue parte de la venganza. Fue una tregua. O tal vez, fue el verdadero comienzo de la guerra. Isabella lo escuchó, cada palabra resonando en su interior. Por primera vez, no vio al monstruo, sino al hombre. Un hombre herido, consumido por el odio, que se había topado con una emoción que no sabía cómo manejar. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Damián, susurró, sin saber qué decir. Él le soltó la mano y le acarició la mejilla con ternura. No te pido que me perdones. Aún no. Quizás nunca. Pero te pido una oportunidad. Permíteme mostrarte al hombre que hay detrás del monstruo. Permítenos empezar de nuevo. Aquí. Ahora. Sin venganza. Sin jaulas. Solo tú y yo. Y en la calma que siguió a la tormenta, con el sol brillando sobre ellos, Isabella no vio a su carcelero. Vio a un hombre que le ofrecía las llaves de una prisión que él mismo había construido. Y por primera vez, sintió la vacilante y aterradora punzada de la esperanza. La historia podría haber terminado ahí, pero fue solo el comienzo de su verdadero viaje. Regresaron a la ciudad no como prisionera y carcelero, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado algo frágil y precioso entre las ruinas de su guerra. Damián cambió. La crueldad fue reemplazada por una atención a veces torpe, la posesividad por un deseo protector. Le devolvió su libertad, pero ella descubrió que ya no quería huir. La mansión, que una vez fue su jaula, comenzó a sentirse como un hogar mientras la llenaban con nuevos recuerdos, música de piano que él escuchaba con una sonrisa genuina, cenas llenas de conversaciones y risas, noches donde exploraban no solo sus cuerpos, sino también sus almas. 2 años después, los gritos que llenaban la mansión no eran de ira o desesperación, sino el llanto saludable de un bebé recién nacido. Un niño, con el cabello oscuro de su padre y los ojos desafiantes de su madre. Damián lo sostuvo en sus brazos por primera vez, y al mirar a Isabella, agotada pero radiante en la cama del hospital, las lágrimas corrieron por su rostro. Eran las lágrimas de un hombre que había encontrado la redención no en la venganza, sino en la creación de una nueva vida, de un nuevo legado basado en el amor. La aprisionó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la vio quebrarse bajo el peso de su odio, y luego renacer ante la vulnerabilidad de su amor, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.